interesante en el riego sanguíneo del cerebro y nos damos mucho más cuenta de lo que está pasando. Nuestra capacidad de tomar decisiones es más acertada, nuestra capacidad de memorizar, nuestra capacidad de mantener en medio de lógico miedo un punto de entusiasmo por lo que podemos descubrir, se pone también, se activa. Se pone en marcha. El problema surge cuando confundimos los mecanismos y el cerebro interpreta una situación en la que lo ideal sería activar mecanismos de adaptación con una situación en la que nos vemos amenazados. Esto lo estamos viendo muchísimo hoy en día. No cabe duda de que la situación que se vive económica, la situación económica que se vive actualmente en el mundo es muy compleja. Lo que pasa es que si nosotros ante esa situación activamos mecanismos de supervivencia, las únicas reacciones que van a surgir de la activación de este proceso es ataque, huida o bloqueo, que lo estamos viendo muchísimo. Sin embargo, si vemos que, de acuerdo, es un terreno incierto, el mundo ha cambiado en un montón de aspectos y nosotros tenemos que adaptarnos, podremos darnos cuenta de los nuevos patrones que operan, de cómo podernos manejar. El eustrés, la forma positiva de estrés es, o vendría a significar la activación del mecanismo correcto de acuerdo al estresor, de acuerdo al reto. El distrés es cuando se ha activado un mecanismo que no es el correcto. Por ejemplo, si yo vivo permanentemente amenazado, en un mundo en el que, bueno, no es un mundo con una situación bélica, sino que es, pues como puede ser una ciudad como Madrid o Barcelona, si yo vivo con la sensación de estar permanentemente amenazado, aunque no sea muy intensa, pero sí prolongada en el tiempo, ese patrón de alarma sostenido en el tiempo tiene un efecto incluso a nivel molecular. Ya se sabe que afecta a la genética, afecta a cómo los genes se expresan, y esto es muy importante que lo sepamos. Nuestras emociones ya es una cosa muy testada científicamente. Nuestras emociones afectan a la genética. Hay veces que pensamos que los genes pues son los que son y se expresan o no, pues dependiendo de cuál es nuestro genoma. No es así. Los genes tienen, digamos, interruptores que hacen on o hacen off. Un gen se expresa o no se expresa dependiendo de estos interruptores. Y sabemos que tanto los entornos en los que vivimos, el aire que respiramos, la alimentación y nuestro estado emocional afecta muchísimo a la expresión de unos y otros genes. Qué fuerte. Leo en tu libro, en Vivir es un asunto urgente, Mario, esta frase. Dice: para que un ser humano crezca, madure y evolucione, son necesarios tanto episodios de estrés como de recuperación. Y dices, las personas necesitamos respetar este tipo de oscilación. Si nosotros estamos permanentemente adaptándonos, es decir, si hay un cambio, inmediatamente otro cambio, después otro cambio, no hay un periodo de recuperación. Hay que tener en cuenta que cuando el organismo se enfrenta a una situación nueva, tiene que hacer un movimiento, una transformación en todo su metabolismo, en toda su generación de energía, que es tremendo. Es como si de repente un coche le pidieras que actúe como un Fórmula 1, que ponga sus ruedas a 1.000.000 de revoluciones por minuto. Esto es una cosa que obviamente implica un desgaste y una necesidad de recuperación. Hoy sabemos que uno de los problemas que está padeciendo la sociedad moderna es que además de que estamos permanentemente en esta situación de tensión, no nos tomamos en serio los periodos de descanso.
Yo quisiera resaltar que el periodo de descanso no es una pérdida de tiempo, que no nos tenemos que sentir culpables, ni avergonzados, ni asustados por qué van a pensar los demás. El periodo de descanso es como el sueño. Cuando una persona no duerme una media de 7 horas diarias, sabemos de forma clara que afecta a su sistema de defensa, que afecta al funcionamiento de su tubo digestivo, que empeora la memoria, que empeora la eficiencia. Pero muchas veces todo esto que no sea el hacer, lo vivimos como una pérdida de tiempo. Es absolutamente necesario que busquemos espacios a lo largo del día, sencillamente, son 4 o 5 minutos, dar un pequeño paseo, oír algo de música, cerrar los ojos, algo para recuperarnos, es imprescindible. Si una persona no busca estos periodos de recuperación, automáticamente el organismo se resiente. Hablas muy claramente de la distinción entre el mundo real y el mundo mental. René Descartes hizo esa pregunta, ¿dónde está la verdad? La verdad obviamente está en la realidad, lo real en mayúsculas es lo verdadero, lo que no es real no puede ser verdadero. Y llegó a la conclusión que lo único de lo que te podías fiar era el pensamiento, el famoso cogito ergo sum, pienso luego existo. Porque para él el pensamiento era lo que te daba la fiabilidad. Sin embargo, luego en neurociencias ha demostrado que esto es un gran error, lógico, en aquella época, hablamos de hace más de 300 años, que las emociones, claro que cuentan, y nos hemos dado cuenta del poder brutal que tiene la mente para distorsionar nuestra percepción de la realidad. Entonces esto ha llevado a un concepto que es volver a los sentidos. ¿Qué es volver a los sentidos? Volver a los sentidos es salirse del juicio, que no quiere decir no tener criterio, salirse del juicio y explorar la realidad, con tu vista, con tu oído, con tu palabra, con datos. Con datos.